Bien, compañeros, antes de empezar, fue un ejercicio que no hicimos el lunes ayer con ustedes, pero como no vamos a nombrar lista, nada más recuerden sus nombres. Muy bien. Y ya nos damos lista. Así ya quedó. Bien. Ya estamos en la parte final de esta unidad. Comentábamos esto de la caducidad, de que las costas serían a cargo del actor, pero que pueden ser compensables, ¿no? Compensables. Básicamente lo que seguiría es este artículo 30, que nos da la entrada a la siguiente unidad, que es el estudio de las acciones, en particular. Dice, las acciones duran lo que la obligación representa, menos en los casos que la ley señale distintos plazos. Vamos a ver que las acciones tienen un plazo de prescripción. Ya lo habíamos comentado cuando analizamos lo que era caducidad y prescripción, que las acciones tienen un plazo para ser ejercitadas. ¿Sí? La regla general que veíamos de la prescripción eran 5 años, conforme al Código Civil, lo habíamos comentado. Sin embargo, este artículo 30 nos dice que las acciones duran lo que la obligación representa, menos en los casos en que la ley señale distintos plazos. Entonces, para determinar la prescripción de una acción, debemos de analizar qué tipo de obligación, las características y naturalezas de la obligación que representa esa acción, ¿sí? Para saber cuándo fenece esa acción, ¿sí? Cuándo inicia y cuándo fenece. ¿Sí? A lo mejor ahorita no lo comprendemos bien, pero a lo mejor cuando vayamos estudiando las acciones, vamos a darnos cuenta. ¿Sí? En este sentido, les había comentado que íbamos a trabajar sobre las acciones con los formularios, para contestar unos formularios de Google, ¿sí? Donde iba a liberar unos formularios en el Classroom. Ustedes iban a investigar respecto de esas acciones, ¿sí? Y ya en la clase íbamos a manejarlas, a tratar de trabajar más rápido el estudio de esas acciones, porque yo les comentaba que en los libros de Derecho Procesal Civil no se estudian las acciones, se estudia el proceso. Las acciones es otra cosa, ¿sí? Que sí se pueden estudiar en el proceso civil, claro que se estudia. Todo el programa siempre de nuestra universidad siempre se han estudiado las acciones, pero esto implica que no alcancemos a abarcar el proceso como se debe, la totalidad del proceso, y más que es amplísimo, ¿sí? La materia de estudio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? A partir de hoy, espero hoy que no se me olvide, voy a empezar a liberar los formularios de Google, que son cuestionarios de las acciones que vamos a estudiar la próxima semana, ¿sí? Digo, mañana no vamos a tener clase, entonces van a tener todo lo que resta de la semana para hacer una investigación de las acciones, una investigación rápida, ¿sí? Contestar los formularios y ya a partir del lunes vamos a estudiar esas acciones, ¿sí? El próximo lunes liberaré otros formularios para que la próxima semana, ¿sí?, estemos estudiando las acciones que ya ustedes investigaron previamente, a fin de que el estudio, las preguntas, se hagan más ágiles. ¿Sí? ¿Está entendido? Bien. Nada más, como ejemplo, el día de hoy, pero no tengo conexión a internet.
No, 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 no te preocupes. Y no he tenido la... Es que quería hacer un formulario con, este, con la primera de las acciones para que vieran cómo se hace, nomás que no lo descargué, no tuve la precaución de descargar el formulario. Pero bueno, ¿mande? No, sin problema, o sea, yo le puedo poner datos, pues sí, yo creo que va a ser lo mejor. Sí, digamos. Y no alcancé a completarlo y solamente tengo como oportunidad para que después como Ah, Bien. Bien, miren, tenemos por ejemplo lo que es la acción reivindicatoria. Así va a aparecer pues el formulario, está con mi correo electrónico, ¿sí? Vamos a dejar de contestar esto, creo que ya me sé mi nombre, ¿sí? Por ejemplo, dice la primera pregunta, ¿cuál es el objeto de la acción? ¿Sí? Una acción reivindicatoria. Para eso si vemos al principio del formulario, nos dice en dónde podemos
investigar. Básicamente son esas tres fuentes. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Código Civil del Estado de Jalisco y el Semanario Judicial de la Federación, como buscando las tesis y jurisprudencias sobre las acciones. Eso nos va a dar mucha, mucha luz respecto de las preguntas que tenemos que contestar, ¿sí? Y además, pues se van a enseñar a buscar una tesis. ¿Cómo se enseña uno? Pues haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, ya los que ya sepan usar el buscador, pues, qué mejor, ¿sí? Pero tenemos en la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la acción? ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a nuestro Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? ¿Alguien trae su código o no? ¿Ustedes no lo traen? Y no hay, ¿verdad? Dice el artículo 4 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en posesión para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones, ¿sí? Ese es el y ahí viene el objeto en ese artículo. ¿Cuál es el objeto? Se declare que le corresponde el dominio sobre ella, ¿de qué? La cosa, y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones. Ese es el objeto, ¿sí? Vamos a irnos a nuestro formulario. ¿Y cuál es el objeto de la acción? A ver, fíjense, las preguntas se parecen algunas, o sea, trae jiribilla. Es para confundir al enemigo. ¿Eh? Claro que va a haber calificación sobre eso. Fíjense, hay que leer bien, ¿sí? Lean bien las tres. ¿Listo? Voy a poner el artículo. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? ¿Cuál es la respuesta correcta? La tercera, la posesión no es lo mismo que el dominio. ¿No escuchan? ¿A qué se refiere con accesiones? Ah, porque tú lo construiste, entonces que no van a construir en el terreno. Si tú también construiste una casa y te la reivindican, pues, no, te regresan a la casa de madre con lo que está, ya sé, una accesión. Ahí está en el camino del suegro, te lo vas con la novia aquí, ya el suegro ya tuvo casa, ¿no? Sí. Tuve un asunto muy parecido así. Aquí el problema es que yo sí volteé totalmente la situación jurídica. Yo los hice copropietarios en juicio. Sí. El dominio es solamente lo que puede ejercitar el propietario. Es un atributo de la propiedad, que es dominio sobre la cosa, sobre disponer de la cosa. Y la posesión nada más es el uso de ella. Es decir, por ejemplo, si aquí tu papá te presta una casa para que viva, es una posesión precaria, pero el dueño que tiene el dominio es tu papá. ¿Sí? Y es una posesión precaria, ¿por qué? Porque es una posesión a ruego. Pero, por ejemplo, si tu papá te renta la casa, es una posesión derivada. Si ya no es precaria, si ya tiene un contrato, entonces ya, ya el papá ya no va a despreciar en una casa y la renta ya se va a despreciar en la otra no. Y si, por ejemplo, tú te sientas por tus reales en la casa del vecino, si esta casa es mía,
Esa es una posesión de mala fe. No eres el propietario, pero tiene la posesión de mala fe. Si no eres el propietario, ¿quién va a ser el propietario? ¿Quién que pueda evitar que se le haya transmitido el dominio a él mediante un contrato relativo al dominio? Compra-venta, permuta, donación, herencia, sin dato relativo al dominio. Si quien posee simplemente aquel que la usa, pero no lo puede disponer. No le puede vender, el poseedor no. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Hablando del tema, que esté en el registro público de las propiedades de comercio, no sé, que tal propietario corresponde a tal inmueble, si existe un instrumento público que determine que se llevó como una compraventa en la cual tal persona le pasó el inmueble a esta persona, o que incluso otra persona le pasó el inmueble a esta, ¿cómo se supone que se hace un peritaje para determinar cuál escritura es válida y determinar cuál es el propietario del inmueble? ¿O cómo se determina? Debe de ser un juicio, o sea, si hay un conflicto de escrituras, si hay un inmueble, ¿sí? Debe de hacerse un juicio. Que usualmente este sería un juicio plenario de posesión, ¿sí? Para determinar cuál de los títulos es mejores, ¿sí? Pero ese es lo que se lo vamos a ver en las secciones. Es una cosa muy interesante. Casi no se llega cuando más que el registro. Importa mucho el registro. Lo vamos a ver con el estudio de los títulos. Es el problema. Usted no vende debe de horas con los unidades y si no se te ve el registro, primero que se escribe. Por eso cuando llegas al registro público de la propiedad, que se tiene una propiedad, te pone una fecha y una hora. Y una hora. Una vez para la propiedad. Y en el lenguaje, al principio de esto me pasaron muchos tiempos para que me dieran un registro. Pues mi oficio de embargo entró 2 horas antes que el aviso preventivo del notario, que ya estaban vendiendo la casa. 2 horas antes, el mismo día, 2 horas antes. ¿Quién tuvo relación con el primer embargo? Pues entró primero. 2 horas antes. y después del que se inscriba primero. El que se inscriba primero. Si hay contrato, si ninguno se ha inscrito, será por el contrato que Si ninguno se inscribe, no va a salir. Entonces, digo, eso lo vamos a ver en el estudio de las acciones. En la acción del área de posesión de proceder, el estudio de los títulos. Y es no válido el instrumento notarial. Desde luego, y el que está inscrito tiene mayor validez que el que no está inscrito. Además, hay títulos ante el notario que no están inscritos y contratos privados que sí están inscritos. Los contratos privados se podrían inscribir en el registro público de la propiedad hasta antes del 1985. Entonces, te puedes encontrar títulos privados de propiedad inscritos, porque se tenían, se reformó el Código Civil y no me acuerdo bien que fue en el 85, de ahí en adelante, todas las escrituras de fundación de los niños de bienes inmuebles deben ser mediante el notario. Sí, adelante. Bien, entonces quedamos que era la tercera, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la acción? Aquí, por ejemplo, en los elementos de la acción, sí vamos a necesitar la ayuda porque no vienen. Si ustedes analizan el código, ¿sí? Vamos a ver los elementos de la acción. ¿Qué son los elementos de la acción? Los elementos de la acción son las circunstancias de hecho que nosotros tenemos que acreditar en el transcurso del juicio para que proceda la acción. Los elementos de la acción son las circunstancias de hecho que nosotros tenemos que plasmar en nuestra demanda. En el capítulo de hechos, vamos a ver que toda demanda tiene un capítulo de hechos, ¿sí?
Tenemos que establecer esos elementos, esas circunstancias de hecho en nuestro capítulo de hechos, para ofrecer pruebas y acreditar esos hechos y que proceda la acción. Cuando ustedes van a ejercitar una acción como parte actora, deben de tener en cuenta mucho los elementos de la acción. ¿Cuáles son las circunstancias de hecho que yo tengo que acreditar para que proceda mi acción? ¿Sí? Y son fundamentales. En la redacción de la demanda tenemos que aprender, hay dos cosas, bueno, toda la demanda es fundamental, ¿no? Pero para empezar, ¿cómo pedir? ¿Y qué pedir? ¿Sí? Y eso se establece en dos partes, en las prestaciones a reclamar y en los hechos de la demanda, donde se van a establecer los elementos de la acción. ¿Sí? ¿Qué voy a pedir? Son las prestaciones, y cómo lo estoy pidiendo son los elementos de la acción. ¿Sí? Los hechos que van a generar esa posibilidad de que proceda mi acción. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está entendido? No te escuché. ¿Sí? Eran las prestaciones a reclamar Y los hechos de la demanda. ¿Sí? Porque las prestaciones a reclamar, yo no estoy ejercitando realmente la acción, tienen que estar directamente relacionados con los hechos, ¿sí? Como los elementos de la acción. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí dice, la reivindicatoria comprende la propietario que de la cosa que no la tiene en su posesión para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Artículo 5. El tenedor de la cosa puede declinar la responsabilidad del juicio designado al poseedor que lo sea a título de dueño. El poseedor que niegue tener la posesión la perderá en beneficio del demandante. Puede ser demandado la reivindicación del poseedor que dejó de serlo para evitar los efectos de la acción reivindicatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa puede ejercitar a su vez la reivindicación. Y si vemos, no vienen los elementos, o es muy difícil poder desentrañar cuáles son los elementos de la acción, qué es lo que tenemos que acreditar para que proceda la acción. Para este caso nos vamos a lo que es la jurisprudencia. ¿Sí? A ver si da. ¿Cómo? Bueno, en la jurisprudencia es donde vamos a encontrar los elementos de la acción. Elementos de la acción. Digo, aquí no viene, pero eso la vamos a ver, eso lo vamos a obtener de lo que es la jurisprudencia. Vamos a encontrar ahí bastantes ejemplos de los elementos de la acción. Los elementos de la acción reivindicatoria son tres. Propiedad de la cosa, es decir, que el actor es el propietario de la cosa. ¿Cómo vamos a acreditar que se tiene la propiedad? Con el título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público si es un bien inmueble. Y si es un bien mueble, pues con el documento, la factura o hasta con los informes si es un carro, por ejemplo, de tránsito. ¿Sí? Posesión de la cosa por el demandado, es decir, que el demandado tiene en posesión esa cosa que yo estoy persiguiendo. ¿Sí? Y la identidad de la cosa, que la cosa que tiene en posesión el demandado, ¿sí?, es la misma a que se refiere mi título de propiedad. Estos elementos de la acción son los que van a ir en el capítulo de hechos de la demanda. ¿Sí? Son los que van a ir. Punto número 1 de hechos.
Tal y como lo demuestra con la escritura fulanita de tal fecha, ante notario fulanito de tal, inscrita bajo folio real o como anterior, ¿no? Ante la oficina del folio número tanto a tanto, del registro público de la propiedad, adquirí mediante compraventa 15 a los señores fulanito y sutanito, ¿sí? El inmueble marcado con el número tal, de la manzana tal, con todos los datos de identificación, ¿sí? Con las medidas y linderos, o sea, con una superficie aproximada, con estas medidas y linderos. ¿Y qué, cómo voy a acreditar? Ya estoy ahí narrando el primer punto de ese elemento de la acción, que soy el propietario de la cosa, identificando bien el inmueble, ¿sí? Este es el inmueble de sus medidas y linderos, mi escritura de propiedad, mi inscripción en el registro público. Es más, para que vea que no he subido un cambio, un certificado de libertad y gravamen nuevecito. Ahí está, no tiene ni un mes. Sigue siendo mío, está inscrito todavía mi nombre. ¿Sí? Documentos catastrales, pago de impuestos, estoy pagando los impuestos prediales, aunque no sirven de nada, pero sirven de algo. Sí lo pueden acompañar. No es necesario, pero sí pueden hacer. Es que realmente el pago de impuestos no acredita la propiedad. Tú puedes estar pagando los impuestos y no acredita que eres el propietario. Simplemente la obligación de pagar. Lo que acredita la propiedad es el título que está debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Eso se acredita propiedad. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro primer punto de hechos. ¿Sí? Soy el propietario de tal cosa. La posesión de la cosa por el demandado. ¿Sí? Fulanito de tal a quien estoy demandado tiene en posesión de mala fe ese inmueble sin título ni derecho alguno. ¿Sí? Caray, ¿y cómo voy a acreditar esa posesión? Bueno, ahorita vamos a las pruebas, ¿no? Pero ya en los hechos digo, el fulanito de tal tiene la posesión. Y he ido a pedírsela y no me la regresa, señor juez. ¿Sí? Tiene la posesión. Y la identidad de la cosa. Y ese inmueble es el mismo que se refiere en mis documentos. ¿Sí? Entonces, estos elementos de la acción son los que tenemos que establecer en los hechos. Y con las pruebas también. ¿Sí? Las pruebas van a estar relacionadas a acreditar los hechos que estoy narrando. Si estoy narrando que yo soy el propietario, ¿sí? Que el demandado tiene la posesión de ese bien inmueble y que ese bien inmueble que tiene en posesión el demandado es el mío, estoy narrándolo eso en los hechos, debo de ofrecer las pruebas necesarias para acreditar esos hechos. La primera, que soy el propietario de la cosa, ¿con qué prueba la voy a acreditar? Pues con el título de propiedad, ¿sí? Mi escritura debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Que el demandado tiene en posesión el inmueble que le estoy reclamando. ¿Cómo voy a acreditar ese hecho? Con testigos. Sí, yo lo he visto que sale, además duerme ahí, yo una vez he pasado a visitarlo. Los testigos que se dan cuenta que esa persona tiene en posesión del inmueble. Ya, estoy acreditando el segundo hecho, el segundo elemento de la acción. Identidad de la cosa. ¿Cómo voy a acreditar que esa inmueble que tiene en posesión es al que se refiere mi escritura, mi título de propiedad? ¿Qué prueba voy a ofrecer? Una pericial, donde un ingeniero o un perito, ¿sí?, de los aprobados por el Supremo Tribunal, por el Consejo de la Judicatura, que demuestra tener cédula de ingeniero o arquitecto, ¿sí?, que son los que pueden determinar esto, va a ir a analizar, va a ir a medir el inmueble, va a ver los registros catastrales, ¿sí?, va a compararlos y va a decir si efectivamente las medidas que tiene este inmueble y las ubicaciones que menciona sí son las que indica el título de propiedad, por lo tanto el inmueble es el mismo, se refiere al mismo. ¿Sí? Debe de existir un peritaje
¿Saben qué? Yo creo que vamos hablando de cómo analizar esto de los formularios y de las acciones todavía el próximo lunes para que empezar, porque lo estoy viendo con ojos así como con muchas dudas. Entonces, a lo mejor déjenme pensar si hacemos otra dinámica para el estudio de las acciones, porque sí los veo así como con los ojos muy pelones, como que no me están entendiendo, o están muy interesados, no sé. Como les tapan la mitad de la cara el cubrebocas, no le puedo leer completamente las expresiones. ¿Sí? Pero entonces vamos viendo esto. De cómo hacer el estudio de las acciones todavía la próxima semana y ya vemos qué seguimos, ¿no? ¿Sabes? Para que estén atentos al video porque ya no les va a tocar venir. ¿Sí? Órale, pues.